Crónicas Pirexianas. Capítulo 28. Argot. Wena vio al invasor desde su posición en las ramas entrelazadas de los árboles superiores. Ella lo había visto primero, y por lo tanto era su derecho, su invasor. Los otros iban a volver a la aldea para enviar mensajes hacia el sur a Citanul y la corte de Titania, para pedir su juicio acerca de estos sucesos. Hasta entonces, era su deber observar y juzgar al invasor. Nunca había visto a un invasor antes, aunque hubieron suficientes historias de invasores en los últimos años para que ella supiera que provenían en todas las formas y tamaños. Eran similares en que no eran de Argot, generalmente arrojados a tierra por las tormentas que protegían a la isla. Todos los invasores eran similares, ya que no habían tenido contacto con la tierra para nada y no la entendían. Este invasor era humano al igual que los druidas de Citanul, la única ciudad verdadera de Argot. El invasor era más alto que los druidas y tenía el pelo rubio arenoso reunido en una cola detrás de su cabeza. Iba vestido con un pantalón azul, una camisa blanca y una chaqueta azul que pendía desde el costado de su nave. El invasor dijo algo en un idioma que Wena no sabía y batió la máquina. Wena asumió que era una maldición humana, invocando a los dioses humanos de los que ella tampoco habría escuchado. Wena misma era una elfa, al igual que la mayoría de los nativos de Argot. Había duendes, arbóreos y todo tipo de otros habitantes en los bosques de Argot, pero los elfos eran los más inteligentes y más refinados de todas las razas, al menos en opinión de Wena. Había solo unos pocos de la raza humana y tendían a hacer caso a sus órdenes sagradas y los refugios de piedra. Wena se preguntó por qué, ya que había muchos elfos en el mundo, la mayoría de los invasores de los viejos cuentos eran humanos por naturaleza. Los invasores casi siempre llegaban por mar. Los barcos se estrellaban en los arrecifes de los alrededores y eran succionados por los remolinos pequeños alrededor de la costa de la isla. Generalmente llegaban empapados, magullados y débiles en el momento de su arribo, y como tal, oponían poca o ninguna lucha a la hora de matarlos. Este, sin embargo, vino desde el aire, y por ello parecía estar en una muy buena forma física. El artefacto del invasor parecía un pájaro herido acurrucado en la arena blanca de la playa. Si Wena no lo hubiera visto aterrizar, no hubiera pensado que podía volar. De hecho, era poco más que un artefacto volador, más que un plumífero, ya que se lanzó como un cohete sobre la playa, tirando hacia arriba solo en el último momento. Incluso entonces se había estrellado en la arena como un crujido de huesos. Una de las alas estaba torcida en un ángulo extraño como resultado de ese accidente. La ley de Titania era justa pero firme sobre el asunto de los invasores. Deberían ser observados y enviar noticias de su arribo de vuelta a Citanul, a la corte de Titania. Si dañaba la isla, como la mayoría de los invasores lo había hecho tarde o temprano, tendría que ser destruido. Wena no podía imaginar por qué este invasor en particular debía ser destruido, pero tal era la ley de Titania al servicio de la gran diosa Gaia. Este invasor parecía mayormente inofensivo a diferencia de los mojados salvajes, pero esas eran las órdenes de la tierra: observar al invasor para ver qué crímenes cometía y luego, cuando llegara la orden de la corte, destruirlo antes de que pudiera causar más daño. Así que Wena observó. Arvin dio vueltas alrededor del ornitóptero estrellado y luego lo pateó de nuevo. El golpe no hizo nada para reparar el aparato destruido, aunque le hizo sentir un poco mejor acerca de la situación. Cuando su padre estuvo de acuerdo en permitirle entrenar para ser un piloto de ornitóptero, había soñado con volar una de estas naves en una batalla. En cambio, había pasado una docena de años en asuntos de rutina, llevando mensajes y órdenes a través de los reinos combinados de Argos, Corlys y Jotia, haciendo reconocimientos a lo largo de la costa norte de Malpiri, llevando a diplomáticos y burócratas de Krog a Penregon. Eran tareas importantes pero aburridas. Trató de ser reasignado a una unidad de combate, o al menos a una unidad de reabastecimiento, pero no recibió ninguna ayuda de sus superiores. Su madre se había mostrado inflexible en contra de volar desde el primer momento,
y el padre había sido frío y distante como siempre, y le había hablado sobre la importancia de no mostrar favoritismos. Algo típico de su padre, una respuesta perfecta a cualquier pregunta. Incluso el tío Tauno se hizo el simpático, pero no trató de cambiar las cosas. Hubo algo de emoción en su trabajo. Una vez fue asaltado por miembros de las tribus Malpiri cuando estaban en tierra y descubrió grupos de incursores Falaji en 4 momentos diferentes. En una de esas ocasiones fue perseguido por un dragón mecánico volador y lo dejó atrás, llevándolo al alcance de una de las bandadas de aves mecánicas de su padre. Sin embargo, aún así, mientras la mayoría de los otros pilotos habían sido trasladados al frente, a él lo habían dejado atrás en una relativa seguridad. A Arvin eso le olió a complot, y ese complot apestaba a una complicidad de sus padres. Intentó una vez más obtener un puesto de combate y le dijeron que después de sus tareas actuales se le establecería en un puesto de entrenador. Ahora él tenía 26 años. Le dijeron que era casi tan antiguo como el primer ornitóptero primitivo. A Melana, su esposa, le hubiera gustado que tomara el puesto de entrenador. Su mujer pasaba todo el tiempo en la corte de su madre y quería más que nadie que Arvin también abandonara los vuelos por completo. Hubo un crujido entre las hojas del bosque y Arvin se puso tenso. Su mano se colocó automáticamente en la empuñadura de su espada. El crujido continuó y rápidamente un par de ojos aparecieron sobre los tallos multicolores entre el verde impenetrable. Los ojos parpadearon ante Arvin en la luz del sol. Luego retrocedieron y volvieron a adentrarse en el bosque. Arvin vislumbró un destello de rayas amarillas y negras y se dio cuenta que había estado observando a una babosa de los bosques, aunque una casi tan grande como él mismo. La babosa tuvo más miedo de él de lo que él tuvo de ella. Arvin negó con la cabeza y se dio cuenta de que estaba aferrado a la empuñadura de su espada. La espada estaba hecha con uno de los nuevos metales de Taunus, más ligera, más fuerte y más versátil que las espadas utilizadas anteriormente. Las espadas habían resultado útiles en el combate y había cambiado el curso de una serie de batallas cruciales contra las fuerzas de Mishra. Arvin portaba una de las primeras de las nuevas espadas de metal, y su nave era una de las más recientes creaciones salida de los talleres de Ursa, más ligera y con alas más largas. Si hubiera sido una de las más pequeñas, no habría sobrevivido a la tormenta que lo había llevado a aquella extraña playa. Una confabulación más de los mayores para controlar su vida, pensó Arvin. Una nueva protección no deseada que probablemente le salvaría su vida. La tormenta había salido de la nada mientras bordeaba la costa corlisiana. Trató de huir de ella, pero fue arrojado más y más lejos hacia adentro del mar. Trató de subir por encima de ella, pero el peso de la tormenta ascendente lo mantuvo elevado sobre ella como una gran ola. Era como si la tormenta tuviera su propia inteligencia y tenía la intención de evitar que Arvin escapara a su control. Finalmente se dirigió hacia la tormenta y fue abatido durante 3 días y 3 noches por su furia. Vientos huracanados amenazaban con romper las alas y descortezar la cubierta protectora, mientras que los relámpagos se encadenaban a su alrededor. Extraños incendios eléctricos bailaban sobre las alas y las poleas guía. Durante un momento terrible, toda la nave se invirtió y Arvin observó subir el mar ante él como un muro de agua segundos antes de que pudiera recuperar el control de la nave. La tormenta se fue y él se mantuvo en el aire despejado. Tras él, la tormenta aún hervía como una sopa. Más adelante había tierra, una gran extensión circular de vegetación. Donde la tierra se reunía con el mar refugió una brillante franja de arena blanca, reluciendo como un faro. Agotado por 3 días de continua batalla contra el cielo, Arvin llevó la nave herida con un gran estrépito sobre la playa y sintió como algo se desprendía cuando la nave aterrizó. Cayó desde el ornitóptero y se desplomó agotado en la arena debajo de una de sus alas a medio plegar. Era por la tarde cuando se despertó, y Arvin no podía estar seguro de si había dormido unas pocas horas o unos pocos días.
Había estado tranquilo y afortunadamente había aterrizado la nave por encima de la línea de la marea alta. Quitándose la arena de su uniforme, examinó su entorno y el daño de su artefacto. Su mundo ahora era una línea recta de playa de un blanco muy brillante que lastimaba los ojos. El cielo era un azul cristalino marcado por la sobrecarga de nubes, pero cambiaba de un color primero blanco, luego gris y finalmente negro a lo largo del horizonte que formaba con el mar. La tormenta estaba todavía en alta mar, esperando pacientemente como un gato ante una ratonera. El interior era una selva verde aparentemente sin ser tocada por el hombre. Empezaba en la orilla de la playa con una espesa maraña de vegetación baja, pero pronto se cubría de árboles gigantescos de corteza blanca de un tipo que Arvin no había visto antes. El bosque era tan antiguo que las ramas más altas estaban entrelazadas, formando grandes marquesinas. Arvin se preguntó si tal vez este era el paisaje que cubría Argivia mucho antes de que su padre y Mithra comenzaran su guerra continua, antes de que las tierras fueran minadas por canteras y el cielo se oscureciera por el humo de las fábricas. Tal vez esta era la forma en que el paraíso se suponía que se vería. Arvin observó la altura del sol. Él estaba al sur de las tierras civilizadas, más al sur de la costa cordillana. No tenía ni idea de su longitud. Su hogar podría estar al norte o al noroeste o al noreste. Si elegía el noroeste, Arvin se figuró que si volaba en esa dirección es probable que tocaría tierra con algo de tiempo. Arvin volvió a mirar su nave. Estaba sobre todo en buena forma. Algunos de los cables se habían roto y las poleas en una de las superficies de control estaban arrancadas debido al resultado de su aterrizaje. El peor efecto de la tormenta había sido separar el puntal derecho del ala derecha. Se había levantado en lo peor de la tormenta y luego roto por la mitad. Tendría que ser sustituido antes de que tuviera una nueva oportunidad con los vientos en altura. Arvin le dio una tercera patada a la nave, pero más suavemente. Entonces abrió la cabina y sacó el kit de reparación que todos los ornitópteros llevaban. Dentro de la caja de acero había una colección de herramientas, un martillo y un hacha con 2 cabezas de repuesto, una pieza flexible de metal con dientes de sierra, rollos de alambre y poleas de repuesto, carretes de delgadas cuerdas de tripa y agujas de acero para reparar agujeros en las alas y una bola enrollada de soga. Buscó dentro de la caja anzuelos de pesca, cinta métrica, raciones de emergencia, pedernal y yesca, un sombrero de gran tamaño para protegerse del sol. Arvin miró la colección y sintió la mano pesada de su padre de nuevo. Era como si su padre hubiera pensado en todas las contingencias de un accidente. Ursa probablemente lo había hecho. Arvin empezó a comer un trozo de carne ahumada y caminó alrededor del artefacto un par de veces más. Con la excepción del puntal principal, podría poner al ornitóptero en el aire inmediatamente, pero tendría que encontrar el árbol apropiado para el amortiguador de repuesto. Eso significaba ir a la selva, la que tenía las enormes babosas negras y amarillas en su interior. Arvin esperaba que las babosas fueran el peor de los peligros de la selva virgen. Levantó su hacha y se dirigió a la espesa vegetación. Las reglas de Titania sobre los invasores eran claras y estrictas, y Buena sabía la respuesta que probablemente recibiría de su informe. Aún así, ella siguió al pie de la letra la ley en el trato con el último invasor. Ella simplemente observó. Por supuesto, las órdenes que provendrían de la corte serían que si el invasor no había dañado la tierra, debía ser capturado, pero si había dañado la tierra, debería ser asesinado. Y obviamente, dado el tiempo que tardaba el comunicado en llegar a la corte, incluso transmitido místicamente, y el tiempo que se tardaba en obtener una respuesta, era inevitable que el invasor haría algo para dañar la tierra y tendría que ser destruido. Buena sintió un ligero toque de simpatía por el invasor.
No sabía que estaba firmando su propia sentencia de muerte por el robo del botín de Gaia sin permiso. Tal vez esa era la intención de Titania después de todo. Titania hablaba en nombre de la diosa Gaia, y los elfos, duendes y arbóreos escuchaban. El invasor se movió con cautela a través de la vegetación fronteriza, tratando de encontrar un camino entre la maleza. Los arces y matorrales de lianas tiraban de sus pantalones, y el goteo del agua proveniente de las copas elevadas dejaba manchas oscuras en su camisa blanca. Gwena comenzó a perseguirlo, moviéndose en silencio de árbol en árbol por las ramas entrelazadas, fuera de su vista. Sin embargo, en un momento, sacudió una rama muerta y la envió con estrépito al suelo del bosque. Se quedó perfectamente inmóvil cuando el invasor escudriñó la zona en su búsqueda. A continuación, continuó su marcha y ella lo siguió desde una sombra arbórea. Una vez que atravesó la vegetación de matorrales de la playa, el territorio se abrió bajo los grandes árboles. Allí el suelo se hacía más espeso por la vegetación podrida caída y las copas solo se abrían únicamente por árboles caídos y desplomados. Los gigantes caídos servían como troncos asistentes para nuevos crecimientos, que se estiraban en un esfuerzo por captar la poca luz que penetraba a través de las hojas superiores. El invasor se detuvo en uno de esos claros y eligió un retoño recto en particular de madera de rama milenaria. Rodeó el árbol 3 veces y luego asintió con la cabeza, sacando una tira de su camisa y la ató alrededor del tronco a nivel de los ojos. Luego se dirigió de nuevo a la playa en línea recta. A pesar de que no la usó, el invasor llevaba un hacha en su mano. Gwena supo al instante cuál era la intención del invasor, y talando al árbol vivo, firmaría su propia sentencia de muerte. Los mensajeros regresarían y dirían: ¿El invasor ha dañado la tierra? Gwena se vería obligada a responder, Sí, ha cortado un retoño. y el mensajero diría: Entonces el invasor debe ser igualmente cortado. y a Gwena eso le parecía un desperdicio. Quería saber más acerca del ave herida que montaba el invasor. ¿Cómo podía volar y llevar a un invasor humano? Nunca había llegado un invasor alado antes. Tal vez tenían que aprender más de él y dejarlo con vida. Gwena rápidamente exploró la zona y halló un hueco cercano, donde una enorme raíz pálida se había inclinado recientemente en una tormenta, llevándose consigo otras ramas milenarias y robles con él. Siguió el rastro y encontró una rama milenaria desraizada de aproximadamente el mismo tamaño que el invasor había marcado. Este árbol había sido recientemente asesinado por la caída. Le ofreció las oraciones apropiadas a Gaia y quitó las ramas muertas del árbol con su propia espada. Luego llevó al retoño entero y lo puso en el camino por el que retornaría el invasor. El invasor regresó con una gran bobina de cuerda y encontró el camino bloqueado por el retoño caído. Estaba confundido. Luego miró el árbol que estaba a punto de caer. Luego al hueco. Se encogió de hombros, un gesto curioso, humano, y ató la cuerda al retoño caído, aceptando la oferta de Gwena y preservando al árbol vivo. Luchó, tiró y maldijo en su idioma extraño, y finalmente logró arrastrar el árbol muerto de vuelta a su campamento. Gwena se sintió aliviada que no tuviera que matar al invasor de inmediato. El invasor regresó dentro del bosque en otra ocasión para buscar agua dulce. No mató a nada en ese entonces, sobreviviendo con la comida que llevaba consigo y con la pesca en el suave oleaje. La pesca era permitida por Titania porque ella solo protegía la tierra. El invasor pasó la mayor parte de su tiempo cortando el tronco de rama milenaria, y a continuación removiendo una de las alas de la cosa parecida a un pájaro y sustituyéndola por el palo que había tallado. Gwena observó, pero encontró sus acciones aburridas y confusas. Medir algo, cortarlo, medirlo de nuevo, cortarlo de nuevo, y finalmente ajustar el nuevo palo para que se pareciera al antiguo. Estas acciones le parecieron una pérdida de tiempo a Gwena. Las noches eran cálidas y el invasor no encendió ningún fuego, aunque era obvio que lo terminaría haciendo, como una señal para ser visto tal vez, pensó. ¿Habría más de esos hombres voladores en el mundo?
En la cuarta noche el invasor se retiró temprano y Buena se deslizó hacia abajo desde su árbol, saliendo del bosque y cruzando hasta la misma playa. Se sentía extraña sin la protección de los árboles por sobre su cabeza, pero su curiosidad fue más fuerte que ella. El invasor estaba durmiendo en el vientre de su pájaro herido, que ahora lucía una nueva ala de tosca rama milenaria. Ella estaba lo suficientemente cerca como para ver claramente al invasor y pensó en lo mucho que se parecía a un niño. Mejillas suaves y una frente lisa. Estaba lo suficientemente cerca como para tocarlo, para sacar su daga y deslizarla por su garganta mientras dormía. Podría haberlo hecho y afirmar que el invasor había despojado la tierra de alguna manera, y como tal, tenía que ser destruido. Pero en su corazón sabía que no podía mentir a sus compañeros, y además, Gaia sabría la verdad. Y si Gaia sabía, Titania se enteraría. Y ella todavía tenía curiosidad por cómo trabajaba la cosa parecida a un ave. El invasor se agitó en sus sueños. Buena se precipitó fuera de la vista y el joven invasor humano murmuró algo y volvió a dormir. Buena dio vueltas alrededor de la nave una vez más y se dio cuenta de que era un artefacto, que olía a madera muerta y resinas aceitosas. Y luego se retiró a su escondite para continuar con su investigación como Titania hubiera querido. Por la mañana Buena se despertó sobresaltada por un nuevo sonido. Un sonido que la convenció en un momento que ella había cometido un error al perdonar al joven invasor. Ella podía ver la playa desde donde se encontraba, y la cosa parecida a un pájaro se movía. El invasor estaba dentro de ella, y la cosa parecida a un pájaro batía sus grandes alas. Hubo un ruido fuerte y quejumbroso que hirió sus oídos, y la arena onduló en grandes nubes de polvo por debajo de las alas en movimiento. La nave del invasor realizó un solo salto bajo en la playa, para luego salir disparado hacia el aire como una flecha. Buena vio a la creación mecánica ganar altitud. Los cables que corrían por sus alas cantaron cuando atraparon el viento como una cometa. La cosa parecida a un ave comenzó a realizar círculos y espirales en ascenso sobre la arena caliente de la playa. Buena se preguntó si iba a volar más profundamente en el corazón de la isla y cómo se suponía que debía seguirlo si lo hacía. En cambio, la cosa parecida a un ave incrementó su altitud hasta que fue un pequeño punto, y luego se fue volando al noroeste hacia la línea continua de las tormentas que marcaban los límites de la influencia de Titania. Buena salió a la playa otra vez, viendo la pequeña nave mientras se hacía aún más pequeña y finalmente desaparecía por completo de su vista. No esperaba que la cosa parecida a un ave pudiera volar de nuevo. No esperaba que el invasor fuera lo suficientemente tonto como para escapar. No tenía dudas de que fracasaría en su intento y sería conducido de nuevo a la orilla en otro lugar de la costa de la isla. Pero si fue rechazado o destruido por la tormenta, ella no lo vio. Un anciano se acercó a ella 2 días después y la encontró en su puesto, esperando que la cosa parecida a un ave regresara. Le dijo que ella había visto al invasor mientras reparaba su nave y luego partió. Y el anciano le preguntó: ¿y él dañó la tierra mientras que estaba aquí? Buena respondió: No, no lo hizo. Y el anciano pensó por un momento sorprendido por la respuesta, y luego dijo: entonces has hecho lo correcto al no matarlo, si no violó ninguna ley. Y eso fue todo. El invasor no regresó ese mismo mes, ni en los meses que siguieron, ni en el año siguiente. Nadie encontró los restos del invasor o su cosa parecida a un ave a lo largo de la costa, pero se suponía que había sido destruido por las tormentas que rodeaban y protegían a Argot. Buena no estaba segura. Hubo una sensación persistente en su estómago por el invasor, por el hecho de que ella le impidió despojar a la tierra y por lo tanto lo salvó de la muerte. Se preguntó si había hecho algo malo en dejar que viviera. Para el dolor de Argot y su propia vergüenza, ella viviría lo suficiente para ver lo mala que había sido su decisión.
Estimados ciudadanos, les habla Ursa, señor artífice y protector de los reinos. Esta larga guerra contra mi hermano Mishra ha durado demasiado. Las fuerzas están igualadas y los recursos se están acabando. Por eso necesito de su ayuda para dar el golpe definitivo a los Falaji y conseguir la anhelada paz. Lo que deben hacer para apoyarnos es dar like al video y suscribirse al canal. Con su ayuda, estoy seguro de que nuestro ejército resultará vencedor.